Hola nenes. El otro día pregunté en la comunidad ideas para nuevos vídeos, y el usuario Antonio dio con una que me pareció muy conveniente. Básicamente, me comentó esto. Investiga el misterio de los sonidos de disparos que Trolencio 911 nos mostró. No queda claro si esos disparos los hacen los NPC o si son simplemente parte del ambiente. Bueno, primero que nada, gracias Antonio por tu idea. Te mando un super salut 3. El misterio en cuestión es de Trolencio 911. Este es su video, pero no lo vayan a ver hasta que terminen este. En resumen, él habla sobre unos disparos que se escuchan en el ambiente del juego. Son estos ruidos, escuchen con atención. A partir de ahí, Trolencio teoriza sobre el origen de estos sonidos, preguntándose si provienen de NPCs y cosas por el estilo. Bueno. Encontré el código de estos disparos ambientales, así que vamos a verlo. Lo que ven, es un pseudocódigo que, generé usando un desensamblador. No hagamos el video doloroso de ver, y de hacer, jeje. Hagamos algo, como un resumen. Para empezar, el código que les mostré, está dentro del archivo ejecutable, como cuando desmentimos el misterio del tiburón. Encontré dos funciones que se encargan de estos disparos ambientales. Pican bien con Fire. Esta función se encarga de elegir aleatoriamente el número de disparos, el tipo de arma, puede ser una pistola o una AK-47, y el tiempo de espera antes del próximo disparo de esas armas. Service Ambient Gunfire. Esta función controla varios sonidos de ambiente en distintas regiones del juego, como las cascadas en las Venturas, las sirenas de niebla en San Fierro, y claro, los disparos en Los Santos. Nos enfocaremos en esta última función, ya que lo otro no nos interesa tanto. Bueno, esta función tiene una estructura switch, que se encarga de evaluar varios escenarios y determinar qué acciones tomar en cada uno de ellos. El único caso que nos importa, es el que hace que aparezcan los sonidos ambientales. Porque los otros casos son cositas secundarias, como, cuando hacer sonar de nuevo un sonido luego de haberlo escuchado, y cosas así. Bueno. Veamos, si la región es Las Venturas, entonces se generarán los sonidos de cascadas en 3 puntos específicos del mapa. Uno al lado de otro. Quiero aclarar unas cosas. Existen regiones en GTA San Andreas, son las áreas del mapa, que el juego identifica, para saber qué climas usar. Está definido en el código, y está representado en estos dos mapas que tengo. Este lo encontré en internet. Y este lo hice yo a partir del código. Sí, hay algunas diferencias, y cosas que no me cuadran, pero no voy a profundizar en esto. Pero para que entiendan, hay 5 regiones, pintadas con colores jeje. Countryside es la región 0, Los Santos es la 1, San Fierro la 2, Las Venturas 3, y Desierto 4. Ok, como decía. Estos puntos, en donde se generan los ruidos de las cascadas, están predefinidos. Y se escuchan cuando estamos cerca de ellas, y cuando estamos en esa región. Corre vídeo. Es por eso que, al colocar estas cascadas en un lugar diferente, no escucharíamos el sonido. Ya que el objeto de la cascada, no tiene nada que ver. Lo que importa, es ese punto en el espacio del juego, en donde se genera ese ruido. Sigamos. Si no estamos en el desierto, el clima actual es el de San Fierro neblinoso, la niebla tiene un valor mayor o igual a 0.5, y hemos llegado a un cuadro, es decir, un frame, que sucede cada 1023 cuadros, entonces se producen los sonidos de las bocinas. Es decir, estos ocurren cada 17 segundos, si jugamos a 60 FPS. Estos también tienen puntos específicos en el mapa. Las dos bocinas se alternan, pero eso lo veremos más adelante.
Y claro, para escuchar perfectamente las bocinas, el jugador debe acercarse a los puntos específicos, y apuntar la cámara hacia esa dirección. Porque recuerden, todo esto son sonidos en 3D. Por último, si la región es Los Santos, entonces se generarán los sonidos de disparos. De una cierta manera aleatoria. Estos sonidos son diferentes porque no tienen puntos específicos en el mapa. En su lugar, se generan alrededor de la cámara del jugador, dando la impresión de que los disparos ocurren cerca. Pero en realidad no hay ningún NPC disparando. El sonido se posicionará, aleatoriamente, alrededor de la cámara. Es como un ambiente gángster que tiene la ciudad, jeje. Seguramente esto solo habrá generado más dudas. Así que vamos a responder algunas preguntas sobre estos sonidos. ¿Los disparos los generan los peatones? No. ¿Es parte de una guerra de bandas? No. Aunque el sonido ambienta esa idea, o algo parecido. Pero no tiene nada que ver con las guerras de bandas que son jugables en el juego. ¿Existe un archivo de audio específico para estos disparos? No. El código reutiliza los sonidos de disparo, de la AK-47 y la pistola. Los mismos que usa CJ cuando dispara. Si no me creen, descarguen un mod que cambie los sonidos de las armas, y después me cuentan. ¿Los sonidos de disparo son generados dinámicamente? Sí. No son sonidos estáticos como la música de un bar. Estos disparos son personalizados. La cantidad de tiros, el tipo de arma y el momento en que ocurren varían aleatoriamente. ¿Los sonidos provienen del inframundo del juego? Pregunta rara. Bueno, si posicionas la cámara del jugador, debajo del suelo. Es muy seguro que oigas un sonido que está ubicado por debajo del suelo. Esto es porque, el sonido se genera alrededor de la cámara, no hay mucho misterio. Lo que no vas a poder escuchar, es un sonido que supere las 20 unidades del eje Z. Ese sí es un límite que está en el código. Y si la pregunta se refiere a que los sonidos se oyen por debajo de la cámara, pues, no. Por lo menos, no exclusivamente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para escuchar los sonidos? Bueno, si nos referimos a las cascadas de las Venturas, pues, no hay que esperar nada. Los otros sonidos, sí, hay que esperar un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo dependerá de a cuántos frames por segundos estemos corriendo nuestro GTA San Andreas. Yo les mostraré lo que pasa cuando jugamos al GTA San Andreas a 60 FPS, si quieren saber cómo son a 30 FPS, solo multipliquen los tiempos de espera por 2, eso creo. Bueno. Si observaron bien, es un ciclo de 17 segundos a partir del primer bocinazo. El segundo bocinazo se escucha como 6 segundos después del primero. Aparte, me ubiqué en medio de las dos bocinas, para que se escucharan los bocinazos en el parlante izquierdo, y el derecho. Son sonidos en 3D, son bonitos, ¿verdad? Bueno, ahora le toca a los disparos en Los Santos. Escuchen.
Es un ciclo de 17 segundos, más o menos. Desde que se oye el primer tiro. Conclusión. Los disparos son sonidos ambientales, propios de los santos, y de ningún lado más. Y por supuesto, no hay un NPC que sea causante de ellos. Ahora que ya terminaron de ver este video, los invito a que pasen a ver el de Trolencio 911, y después me dejen en los comentarios qué les pareció. Bueno gente, espero haberles servido, y en especial a ti, mi pana Antonio. Espero haberlos entretenido bien, todo este octubre. El motivo era celebrar que el canal cumplía 7 años, y que el GTA San Andreas cumplía 20. No sé cuándo nos veremos de nuevo. Pero si quieren, tienen mis contactos. Es decir, el servidor de Discord, y todo lo que tenga que ver con YouTube. Bueno. Se me cuidan mis amores. Salud 3.